Vamos a verle como clase 3, ¿no? A esta clase le vamos a denominar círculo trigonométrico. A ver, habíamos estado viendo cómo podíamos obtener, ¿no? Valores de ángulos y funciones trigonométricas de ángulos que podrían ser, o podríamos decir que son conocidos, o comunes, más bien, que son comunes, ¿no? Entonces, vamos a ganar mucha agilidad en la forma en la que podemos hacer estas operaciones y más que nada mentalizarnos y también memorizar ciertos valores, ¿no? Que son muy necesarios y que nos van a dar una mejor comprensión de cómo se comportan las funciones trigonométricas dependiendo del tipo de ángulo que tengo, porque este resultado que vamos a trabajar ahora se basa muchísimo en el hecho de que ustedes conozcan el comportamiento de las funciones trigonométricas de acuerdo a la variación del ángulo. Hay que hacer las gráficas y los análisis de las mismas. Entonces, para eso, vamos a hacerlo en función de una herramienta, ¿no? Que conjuga dos cosas. Los ángulos, ¿no? Los ángulos de triángulos rectángulos agudos, ¿no? Y la representación de puntos en el plano, ¿no? Los cuales pueden proyectarse sobre los ejes de X y Y. Vamos a juntar estas dos herramientas y vamos a generar una nueva que se denomina círculo trigonométrico. ¿Cómo podemos hacer este cambio? Fíjense, vamos a poner aquí una circunferencia. Y dentro de esa circunferencia voy a poner un plano cartesiano. Eje X, eje Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes teníamos un punto y le determinábamos o le designábamos como XY, siendo este el valor de la ordenada y este el valor de la abscisa. Y también, ¿no? Hacíamos de usar triángulos rectángulos como este, por ejemplo, en el que este valor de aquí era el ángulo opuesto a un ángulo determinado y este de aquí sería o era un cateto adyacente al mismo ángulo. Y establecíamos similitudes para obtener las funciones trigonométricas, ¿no? Sea que sea de esta forma o de esta. Pero acá teníamos la dificultad de que si cogíamos otro valor, por ejemplo, este de aquí, como par ordenado, el valor del radio cambiaba, era diferente, ¿no? Entonces, este era 1 y este era 2, acuérdense, eso vimos justamente ayer, ¿no? Y acá decíamos que este es A, que este es B y que este es C, pero los valores de A, B y C, ¿no? Podían también ser diferentes. Entonces, ahora vamos a unificar los valores de C con los valores de R. Vamos a hacer que C sea igual a R y que estos dos sean igual a 1. ¿Cómo podré conseguir un radio que siempre valga 1? Mediante una circunferencia de radio 1. Si es que este radio vale 1, a esto de aquí le denominaríamos, ¿no? A este de aquí le denominaríamos una circunferencia, ¿no es cierto?, de radio 1. A esto le vamos a denominar esta circunferencia de radio 1, que encierra un círculo. A este círculo que encierra esta circunferencia se le denomina el círculo trigonómetrico. ¿De acuerdo?
Con esa nueva condición, ¿qué gano? Gano que el valor que yo coloque aquí, a X y a Y, ¿no?, pueda ser proyectado sobre los ejes de X y Y. Obviamente una proyección a 90 grados, ¿no? Y estos valores de abscisa y de ordenada, ¿no?, de abscisa y de ordenada, si bien es cierto, van a seguir siendo esta Y y esta X, ¿no?, voy a conseguir la siguiente ventaja respecto del ángulo θ que forma el radio con el positivo de las X. Acuérdense que habíamos tomado que la referencia siempre sería el positivo de las X como el lado inicial. El radio siendo el lado terminal, ahora el radio le estoy asignando un valor específico y conocido. El valor de 1. Haciendo eso, ¿qué conseguiría? Veamos. Veamos dos ventajas de inicio, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de un ángulo? El seno de un ángulo, ya combinando estas dos, ¿no es cierto? C y R valen 1, sea este o este. El seno de un ángulo quedaría determinado por la ordenada dividido para el radio, es decir, Y sobre 1. Mientras que el coseno del mismo ángulo, ¿no?, quedaría determinado por la división de la abscisa X, dividido por el radio 1. Entonces allí está la primera ventaja. Si es que este 1 pasa multiplicando, eso no le cambia el valor de seno, es decir, el valor de Y pasa a ser seno del ángulo. La ordenada pasa a tener el valor del seno del ángulo. Mientras que la abscisa X, 1 por coseno es coseno mismo, la abscisa X valdría o sería el coseno del mismo ángulo. Esto de aquí me abre muchísimas posibilidades, ¿no?, respecto de lo que yo puedo hacer para el análisis de ángulos, en los que ya empieza el valor de θ a pasarse, ¿no?, de los 90 grados y llegar hasta los 360. Nosotros aquí habíamos logrado analizar qué pasa con los ángulos, por lo menos hasta los suplementarios, es decir, desde 0 hasta 180. Voy a repetir aquí ese análisis en el que nos pasábamos a este, ¿no?, para que vean que usando esta herramienta es mucho más sencillo. Supongamos que yo tengo esto de aquí, ¿no es cierto? Y yo quiero trazar el ángulo suplementario, ¿no?, de este ángulo de aquí. Yo podría pasarme, por ejemplo, hasta acá, de esta forma. Si, por ejemplo, este ángulo de aquí, ¿no es cierto?, valiera θ, y este de aquí también valiera θ. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, yo tendría aquí que el total de esto vale 180, ¿no? El total de esto valiera 180. Mientras que el valor desde aquí hasta acá, ¿no es cierto?, valdría 180 menos θ, ¿no? No se olviden que ayer estuvimos viendo que si es que este ángulo, por ejemplo, se llamara beta, ¿no?, todo este de θ más beta va a sumar un ángulo total de 180 grados. A estos les denominamos, cuando la suma de dos ángulos cumple esta condición, se denominan suplementarios, ¿no? Suplemento. Supongamos que este ángulo de aquí se repite acá. Si es que este ángulo de aquí se repite acá, da lo mismo este ángulo que este ángulo de aquí. Pero evidentemente es necesario considerar
esta forma por el hecho de que yo tengo como referencia el positivo de las X. Los valores de aquí, del seno de teta, ¿no?, se repetirían acá. Es decir, este valor de aquí sería el mismo de acá. Si es que este de aquí y este de aquí valieran teta. Y este valor de aquí se repetiría acá. ¿Cuánto valdría este? Este de aquí valdría coseno de teta. Y este de aquí valdría seno de teta. Es decir, lo mismo que acá. Pero la diferencia estaría en que este coseno, que acá está en el positivo de las X, acá está en el negativo de las X. Por lo tanto, siendo aquí coseno seno, acá sería menos coseno seno. Allí estaría la diferencia. Este signo negativo le convertiría a este ángulo de aquí en suplementario. A ver, perdón, a este ángulo de aquí, a este beta de aquí en suplementario. Porque procede de ese. ¿Cómo le mido? ¿Cómo mido ese valor de aquí? Ese valor de aquí se puede medir fácilmente, desde aquí hasta acá. Sigue siendo suplementario porque esto más esto es 180. Es decir, cumple la misma condición. Veamos un ejemplo, ¿no? Voy a tomar un círculo y voy a poner un ángulo específico. Tengo que pasarme de 90, ¿no? Supongamos que cojo un radio. No olviden que ahora, al trabajar con círculo trigonométrico, esto es 1. ¿No? Esa es la condición para poder utilizar esta herramienta, que es muy útil. No importa que el radio sea 1, porque a mí lo que me interesa no son los valores de los catetos, ¿no?, ni de la hipotenusa. Lo que me interesa es cuánto vale la medida de las funciones trigonométricas de los ángulos. Y ayer ya vimos que considerando, por ejemplo, la mitad de un equilátero o un triángulo isósceles, ¿no?, un triángulo rectángulo isósceles, podría obtener ya algunos valores de funciones trigonométricas de ángulos en los que los catetos se eliminan. Entonces ahora con este de aquí voy a conseguir que se elimine todo. Ya no solo los catetos, sino también la hipotenusa. Este método sirve para eliminar la hipotenusa. En este caso, hipotenusa o radio, ¿no? Entonces, veamos cómo puedo resolver esto. Y ya voy a trabajar con un ángulo específico, ¿no? Supongamos que yo quiero saber cuánto vale el seno. Esto ya hicimos ayer, pero vamos a volver a repetir con un círculo trigonométrico para que vean que es más fácil de comprender. Supongamos que quiero saber cuánto vale el seno de 120 grados. El seno de 120 grados, ¿no es cierto?, como este es el eje de las X, está tomado en función de un ángulo que se pasó de 90. Si es que esto vale 120 grados, ¿no es cierto? 120 tendrá un ángulo suplementario. Por este concepto de suplementario, este ángulo tendría que valer 60 grados. Y yo voy a hacer la proyección sobre el eje de las X. Acabo de ganar un concepto en el que me dice que este valor de aquí, ¿no es cierto?, será igual al coseno del ángulo en negativo. Y que este valor de aquí será igual al seno del ángulo, sin alterarse el signo. ¿Y por qué sin alterarse el signo? Porque hacia arriba, ¿no?, desde aquí, hacia arriba están los positivos de las Y. No olviden que acá es positivo, positivo, la Y es positiva. Y acá es negativo, positivo, la Y es positiva. Sin embargo, ¿no?,
cuando ustedes tenían el ángulo de acá, voy a suponer, ¿no? Más o menos, para que salga simétrico. Cuando ustedes tenían que este ángulo de aquí era de 60 grados, esta proyección de acá me daba este valor de aquí como seno de 60 y este de aquí como coseno de 60. Es decir, este era positivo y este era positivo. Ahora, este de aquí, si ustedes se fijan, vale lo mismo en la proyección aquí, pero también vale lo mismo en la proyección acá, por el hecho de que estos son suplementarios y este vale 120, por lo tanto este vale 60 y este es seno de 60. Pero los dos son positivos, mientras que este es positivo y este es negativo. Siendo suplementarios, me da lo mismo sacar el seno de 120 que el seno de 60. Eso es lo que está diciendo, para eso nos sirve este concepto. Entonces, ¿cuánto valía el seno de 60? ¿Cierto? En la clase de ayer vimos que el seno de 60 grados, ¿cierto? Después de hacer, me daba raíz de 3 sobre 2. Entonces, si esto vale raíz de 3 sobre 2, ese de aquí también va a valer lo mismo. Ya sé cuánto vale el seno de 120. Asimismo, ayer cuando hicimos el coseno de 60, vimos que el coseno de 60 valía 1/2. Ahora la pregunta sería, ¿y cuánto vale, cierto, el coseno de 60 grados? Perdón, el coseno de 120. El coseno de 120 grados, ¿no es cierto? Valdrá lo mismo que este, pero con el signo cambiado. Es decir, ya no será 1/2, será menos 1. De inicio, si requieren la verificación, verifiquen. Dicen, a ver, usted me está diciendo que el seno de 120, voy a poner así para que no tape, que el seno de 120 grados vale lo mismo que el seno de 60 grados, 0,866. Eso debería ser raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 dividido para 2, 0,86. Sí es igual. También les estoy diciendo que esto tendría que cambiar de signo. Coseno de 120 deberá valer menos 0,5. Ahí está. Es decir, podemos hacer deducciones en función de concepto de ángulo suplementario. Si ustedes se fijan, esto puede ser incluso mucho más fácil que lo que estuvimos viendo ayer. Ayer ya obtuvimos todo esto. Pero sí, el concepto de repente les quedaba un poco oscuro de la clase 2, porque en la clase 2 estuvimos extendiendo los conceptos, ¿no es cierto?, de ángulos complementarios a ángulos suplementarios. Con esto de aquí, el ángulo suplementario es más sencillo de comprender y los resultados, obviamente. Muy bien. Eso quiere decir que así como yo me puedo pasar de esto, ¿no es cierto? Yo me puedo ir ya directamente al concepto de ángulos conjugados, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si es que yo me paso de esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo vengo acá? Entonces, allí voy a necesitar el concepto de ángulos conjugados. A ver. Creo que el espacio va a ser muy corto. Desarrollemos acá para que no haya restricción de espacio. Ángulos conjugados. Vamos numerando esto. El círculo trigonométrico es el tema, ¿no? Ángulos suplementarios que sea 1. Ángulos conjugados que sea 2.
Siempre vamos haciendo los subtemas, ¿no? Y mejor si les vamos numerando. Eso para las notas de clase que toman, porque eh, no olviden que todo lo que es notas de clase, todo lo que son tareas y todo lo que son ejercicios complementarios, eh, por cada resultado me tendrían que entregar, ¿no? Como trabajo. Bueno, ángulos conjugados. Los ángulos conjugados, ¿no es cierto?, ocurren cuando podría ser, ¿no?, sin un radio determinado, así como hicimos ayer los suplementarios. Pero ya que este círculo está mucho más fácil de usar, vamos a ver qué sería un ángulo conjugado. Suponiendo que el radio del segmento de recta vale 1. Si el radio vale 1, el ángulo se mediría desde el positivo de las X, desde aquí hasta acá. Ahora, este sería el ángulo teta. Y lo que queda de ángulo, ¿no es cierto? Desde aquí, digamos, hasta acá, ¿no? Ya no le voy a llamar ni alfa ni beta, le voy a llamar gamma. Fíjense, me pongo a cargar porque se me va a acabar. Listo. A ver, les decía que este de aquí sería el ángulo teta y este sería gamma. Y evidentemente el ángulo completo es el ángulo que cubre toda la circunferencia. El ángulo que cubre toda la circunferencia, ¿no es cierto?, es un ángulo de 360 grados. Para poder cubrir toda la circunferencia, lo estoy haciendo mediante dos ángulos. Nuestro ángulo de siempre, que va desde el positivo de las X al que le llamamos teta. Y el que le estoy añadiendo, ya no ni su complemento ni su suplemento, sino su conjugado. ¿No? Este de aquí sería el ángulo conjugado, cuya suma, ¿no?, me va a dar 360. Por lo tanto, el ángulo conjugado, ¿no?, el gamma, es la resta de 360 menos el ángulo teta. Y yo podría sacar, ¿no es cierto?, en base de esto, algunas conclusiones respecto de proyecciones para el ángulo y para su conjugado. Veamos si es cierto. ¿Qué me va a permitir esto? Esto me va a permitir llenar esa tablita. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo una tabla de los ángulos 30, 45, ya llegamos, qué sé yo, a 150, 180, ¿no es cierto? Entonces, la tabla no puede morir en 180, evidentemente debe continuar. Podemos trabajar 210, 220, a ver, 225 y llegar hasta 360. Ya les voy a indicar exactamente de qué constaría la tarea 2 completa. Y lo que tengo que hallar acá, ¿no es cierto? Si es que esto es el ángulo, tengo que hallar el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Luego vamos a ver cómo le llenamos lo que falta. Más bien voy a dejar un pequeño espacio para seguir acá. A ver, vamos a hacer un caso de estos, ¿no? Supongamos que el ángulo teta es igual a 210 grados.
Si θ es 210, el conjugado es 360 menos 210, o sea, 150 grados. ¿Cuál sería la representación de esto? Profe, Este de aquí está bueno para seguir llenando la tablita, ¿no? Así que voy a ocupar el espacio. Voy a representar recto. Si este fuera el círculo trigonométrico, este ángulo de aquí sería 210 grados. A ver, este de aquí sería 210. Y con eso tendría otro ángulo, que sería este de aquí, que valdría 150. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Así como hicimos en el anterior, relacioné lo que sabemos del primer cuadrante con el segundo. No olviden que en el primer cuadrante puedo sacar, ¿no? Puedo sacar las medidas de 30, 45, 60 y 60 grados. Y eso puedo relacionar, ¿no? Con sus complementarios. Acuérdense, de 60 era 30, de 45, 45 y de 60, 30. Con esto de aquí, puedo sacar ya todos los suplementarios, es decir, de 120, 60. De 100, y eso ya habría que hacer, ¿no es cierto? De 100, pero bueno, ahí también ya lo hicimos. De 135, 45 grados, y de 150, 30 grados. Ahora estoy haciendo ya, pasándome de los 180 a 210. Eso debería relacionarse, de hecho, tiene que relacionarse con este ángulo de aquí. Para llegar a 210 yo tendría que irme 180 más 30. Y como vimos ayer, estos ángulos de aquí van a tener una relación, ¿no? Porque si es que este de aquí es 30 grados, este de aquí también vale 30 grados. Eso vimos ayer en el triángulo rectángulo, acuérdense, ¿no? Triángulo rectángulo no es más que una recta o una hipotenusa a la que le cruzan dos paralelas. Si es que aquí está el triángulo rectángulo, este ángulo, al ser de 90 grados, este ángulo θ se repite en dos partes. Aquí, por ser alterno interno, ¿no? Este ángulo será el complementario de este, es decir, será un ángulo alfa, como le vimos, alfa más θ igual 90, ¿no es cierto? Y este de aquí se repite aquí. La suma de estos tres es 180. Pero si se fijan, este θ también se repite acá, por ser opuesto por el vértice. Por lo tanto, se corrobora más todavía de que este ángulo de aquí es igual que este de acá. Y que este de aquí es igual que este de acá. Ahorita necesito esto, ¿no? Si es que este es igual que este, 30 es igual que 30. Por lo tanto, las proyecciones de aquí y de acá se van a repetir para las proyecciones de aquí y de acá. profe, Sí. se le está por acabar la batería de la compu. Ay, perdón, perdón. Sí, pues ambas. Ah, pues es que se ha desconectado del switch. Muchas gracias. A ver, entonces les decía que
Esta proyección de aquí con 30 grados se denominaba seno del ángulo. Ya específicamente voy a poner 30 grados. Por lo tanto, tiene que repetirse acá, porque este también tiene 30 grados. Es decir, este de aquí es seno de 30 grados. Pero acá arriba están las positivas de las y. Acá abajo están las negativas. Como esta es una ordenada, pues entonces será menos seno de 30. Este de aquí era coseno de 30. Por lo tanto, este de aquí tendrá que valer lo mismo, coseno de 30. Pero acá están las positivas de las x. Por lo tanto, acá estarán las negativas y será menos coseno de 30. Ahora, este 30 de aquí en realidad representa todo este ángulo, 210, es decir, justamente por eso, ¿no? Porque se pasa de los 180, ya no corresponde un positivo y un negativo, como era acá con los suplementarios. Ahora corresponde que los dos sean negativos, ¿no? Cuando ya se pasó de los 180, lo que me quedaría es el otro, que es el conjugado. Ya vamos a ver dónde entra en juego este 150. Pero al pasarse a 210, ya lo que quedaría en juego es solo el conjugado. En otras palabras, estoy diciendo que el seno de 30 va a parecerse al seno de 30 o va a ser igual siempre y cuando le cambie el signo. Y seno de 30 es 210, es decir, el seno de 30, vaya, el seno de 210 es igual al negativo del seno de 30. Y el seno de 30, ya sabíamos, según hicimos, ¿se acuerdan? El seno de 30 no salió un medio. Pero como es menos seno de 30, será menos un medio. Y con eso tenemos el valor de seno de 210. El coseno de 30, ¿no es cierto? Tiene un valor que se repite acá. Y es, según esto, negativo. Es decir, el coseno de, en este caso, todo, 210, es igual, según esto, a menos coseno de 30. El coseno de 30, según hicimos ayer, valía raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el negativo de esto será coseno de 200. Y ya me voy a poder pasar a los valores que todavía no podía poner. Es decir, 210 seno va a ser menos un medio. Y coseno va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Y de esa forma podrían ir sacando el resto. No sé si tienen alguna duda. Ah, perdón, me falta el 150. A ver, el 150 sería el complementario, ¿no es cierto? Entonces, debe haber una relación entre esto y el 150, es decir, el seno de 150. Debería estar relacionado con esto. El seno de 150, aquí no desarrollamos, decimos de 120. ¿Qué pasaría si fuera 150? Si fuera 150, voy a aprovechar este espacio. El 150 estaría acá. Este sería 150. En el conjugado está justo al otro lado. Pero veamos qué podemos sacar de aquí que ya conocemos. Si es que este fuera 150, este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Le queda faltando 30 para hacer 180, por lo tanto este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Antes era 60, ahora es 30, y este ángulo de aquí es 30. Por lo tanto estará relacionado con este de acá.
Es decir, este lado de aquí será el coseno de 30. Y este de aquí será el seno de 30. Este valor de aquí, al ser 150 grados, me dará un ángulo de 150K, es decir, este de aquí será igual que el seno de 30, ¿cierto? Valdrá lo mismo que el seno de 150, mientras que el coseno de 150, ¿no es cierto? Valdrá lo mismo que el negativo del coseno de 30. ¿Cuánto valía el seno de 30? El seno de 30 valía, en este caso, un medio. Por lo tanto, acá va a valer el seno de 150, un medio. El coseno de 30 valía raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, acá valdrá menos raíz de 3 sobre 2. Fíjense que estos valores de aquí, coseno de 150, estos valores de aquí, ¿no es cierto? Los tendría que apuntar aquí. Es decir, este será un medio. Y este será menos raíz de 3 sobre 2. Fíjense que hay una diferencia entre cuánto vale para 210 con lo que vale para 150. Es decir, si 150 es el conjugado de 210, el coseno vale lo mismo, pero el seno cambia de signo. Y eso ya les hace diferente. Por lo tanto, el conjugado, el de 150, este de aquí, ¿no es cierto? Es decir, si yo viniera desde acá a medir el ángulo hasta acá, lo que voy a tener es 150. Al medir 150 aquí me da lo mismo que medir 210 acá. Y al ser el conjugado este de aquí, los valores son los mismos de acá. Y los valores de acá son estos de aquí, ¿no es cierto? Los valores de acá son estos de aquí. Pero, ¿no es cierto? Si es que el 150 se mide desde arriba, los valores serían estos. Fíjense, ¿no? Si es que yo mido el ángulo desde aquí para acá, es decir, en sentido, ¿cierto? En sentido horario, llego a este mismo valor, es decir, a esto. 210 en sentido antihorario es lo mismo que 150 en sentido horario. Vale lo mismo. Por lo tanto, 150 en sentido antihorario, ¿cierto? Se queda acá. Y la única diferencia es entre el seno, porque mientras el seno es positivo, el coseno es negativo. Conjugado. Entonces, el seno de 150 un medio, ¿no es cierto? Y esto de aquí les da el coseno de 105 menos raíz de 3 sobre. No nos demoramos, ¿no es cierto? Podemos hacer rapidito. Creo que sí se ve todo aquí. Fíjense. Seno de 210. ¿No es cierto? Predicho, ¿no? Menos 0,5. Ahí está. Coseno de 210. Menos 0,866. Ahí está. Seno de 150. Positivo.
coseno de 150. Lo mismo que este. Por favor, no vayan a cometer el error de colocar aquí, empezar a calcular y empezar a poner los resultados. Eso sería terrible. No les va a servir absolutamente de nada la clase. Hacen aquí. Después de que esté esto, si quieren, comprueban. Pero nunca al revés. ¿Estamos? Muy bien, ya. Teniendo esto, ¿no? Vamos ahora a hacer un cuarto aspecto, ¿no? Vamos a hacer las cofunciones. Vamos a comenzar, ¿no? Con la tangente. Como cofunción de la cotangente. Acá vamos a hacer la secante, ¿no? Cuya cofunción es el coseno, ¿no? Y la cosecante, cuya cofunción es el seno. Nos tendrán claro, ¿no? Tangentes, cotangentes con función de la tangente, pero esta se relaciona entre coseno y seno. Bueno, ya les había explicado por qué los nombres de seno, secante y tangente. Y por qué se le toma en ese orden. A ver, avancemos rápido hasta esto. Tenemos tangente. A ver, más bien otro gráfico y sigo. La ventaja es que si hacemos uno, verán, el resto es fácil. Proyección, ¿no? Esto de aquí es seno de un ángulo. Voy a suponer uno fácil, ¿no? Con 30 grados el seno era 1/2 y el coseno era raíz de 3 sobre 45, 60 grados. Será raíz de 3 sobre 2 y este era 1/2. Hagamos este. Porque de 30 ya hemos estado haciendo mucho. De 60 hicimos primerito, pero hemos dejado. Retomemos el de 60. Supongamos que este de aquí es de 60. Si este es 60 grados, esto vale seno de 60 grados por círculo trigonométrico. No necesitan decir círculo trigonométrico unitario, porque círculo trigonométrico se supone que tiene radio 1. Sería coseno de 60. A ver, fíjense que aquí dijimos que el seno de 60 era y que el coseno de 60 es x. ¿Qué es seno de 60 por definición de función trigonométrica o relación trigonométrica entre cateto? Habíamos dicho, ¿no? Seno opuesto sobre hipotenusa. El opuesto en seno y en plano cartesiano es la ordenada, mientras que la hipotenusa es el radio. En círculo trigonométrico, el opuesto es la ordenada, mientras que la hipotenusa es 1. Y la y en círculo trigonométrico vale seno sobre 1. Por eso el seno de teta es este. Ahora, el coseno cumplirá, será x sobre r. Como r es 1, será x sobre 1. Y la x es coseno de teta.
La pregunta es, ¿y qué es la tangente? La tangente, según el concepto, ¿se acuerdan? En general, ¿no? Es opuesto sobre adyacente. En representación cartesiana es ordenada sobre adyacente. La ordenada es y, o sea, seno del ángulo. Y el adyacente es x, o sea, coseno del ángulo. Eso les da lo que se denomina una identidad trigonométrica. La tangente del ángulo es igual al seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo. La identidad es básica. ¿A qué sería igual si el ángulo es 60 grados? Si el ángulo es 60 grados, tomando de aquí el seno de 60 grados, obviamente seno de 60 grados dividido para coseno de 60 grados. Pero como ustedes ya tienen hecho lo de acá, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, mientras que el coseno de 60 grados es 1/2. Esto se va con esto. Y la tangente de 60 grados es raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. Y ya pueden escribir la tangente como raíz de 3. En otras palabras, ustedes lo único que tienen que hacer es llenarlo de aquí, hasta 360. Porque lo de acá empieza a salir más bien por este tipo de relación. ¿Cuál es la cofunción de la tangente? La cotangente del ángulo. ¿Cuál era el concepto? El concepto es que para obtener la cotangente yo tengo que invertir, ¿no es cierto?, los catetos, es decir, ya no será opuesto sobre adyacente, será adyacente sobre opuesto. Es decir, x sobre y. ¿Cuánto vale la x? La x vale coseno del ángulo. Sobre y, ¿cuánto vale la y? Vale seno del ángulo. Ahora, cofunción. Seno sobre coseno. La inversión de esto es la inversión de la tangente. Eso me da otra identidad trigonométrica. Si yo invierto esto, como la tangente está dividido para 1, coseno sobre seno será 1 sobre tangente. Y coseno sobre seno es cotangente. Por lo tanto, cotangente del ángulo también es 1 sobre tangente del ángulo. Con esta identidad ya podemos sacar el resultado de la cotangente. La raíz de 3 es lo mismo que sea raíz de 3 sobre 1. Si yo le invierto este resultado, es decir, si cojo este y le doy la vuelta, raíz de 3 sobre 1 será 1 sobre raíz de 3. Es decir, cotangente de 60 es 1 sobre la raíz de 3. Así Profe, como he hecho con disculpe, este, puedo hacer con todo, ¿cierto? profe, disculpe, ¿no se supone que no tiene que quedar una raíz en el denominador? Sí, ¿No le podría puede ser raíz de 3 sobre 3? simplificar multiplicando y dividiendo para raíz de 3. Ah, Esto ya. de aquí le puedes reescribir, ¿no es cierto? 1 sobre raíz de 3, le multiplica por raíz de 3 sobre raíz de 3, y el resultado sería raíz de 3 sobre 3. Esto le puedes reescribir como raíz de 3 sobre 3. Solo que como aquí tengo que ir invirtiendo y eso, ¿no? A veces es mejor esta forma. Tendrle cuidado con esto, ¿no? El proceso de racionalización es una forma de presentar un resultado, mas no es obligatorio ni imprescindible. ¿Ya? Es decir, no quiere decir que no existe número por el hecho de que exista denominador con radical, sino que en álgebra se acostumbra a racionalizar para facilitar la expresión de los resultados, ¿no?
Pero en este resultado de aquí, esta forma ayuda más que la de acá, que la de aquí. Pero sí se puede hacer. No quiere decir que no se puede dejar. Se puede dejar si da facilidad. Como en álgebra da facilidad esto, se coloca así por los denominadores que no son radicales. A ver. Dicho esto, ¿qué sería o cómo podría procesar la secante y la cosecante? Hagámosle, pues de 45 no le quiero hacer porque es de la más sencilla, por eso inicié haciendo 45, ¿se acuerdan? Pero los que daban ya algo de dificultad eran los de 60 y 30. Y como vemos aquí se puede ir extendiendo eso. No sé si es que alguien me podría decir, ¿cuánto valdría la tangente de 210 grados? Para escribir el resultado aquí. No sé si alguno de ustedes me dice. Raíz de 3 sobre ¿Sería la 3. raíz de 3? ¿Qué habría que hacer para poner la tangente? Dividir esto para esto. Esto sobre esto. Se iría esto con esto. Y me quedaría, ¿me dijeron? ¿Me puedes repetir? Menos la Raíz de raíz de 3. 3. Eh, Nos quedaría 1 sobre raíz de 3. exacto. 1 sobre raíz de 3. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el intento, los que dijeron raíz de 3 también. Se valora más el intento que el silencio. Muy bien. ¿Y cuánto valdría este entonces? Raíz de 3. Raíz de 3. Perfecto. Muy bien. Y aquí puedo ir jugando. Fíjense, podría saber cuánto vale el conjugado. ¿Sí ven? De aquí podrían saber cuánto vale el conjugado. Como los signos están cambiados, aquí ambos son positivos. ¿Cuál sería la conclusión acá? Ambos son, ¿qué? Negativo. Ambos, ¿sí ven? Ambos son negativos. Claro, porque están dividiendo este para este, más para menos es menos, y si le dan la vuelta sigue siendo menos. Facilito ir llenando. Veamos secante y cosecante. A ver, secante. Secante de un ángulo. La secante de un ángulo le definíamos como, en términos generales, ¿no? Acá decíamos que no es más que dividir la hipotenusa, que es R, ¿no es cierto?, para el adyacente, que es X. En círculo trigonométrico, esto es 1 sobre X. Y esto es igual a 1 sobre X, que es coseno del ángulo. Ya tienen una nueva identidad. Tienen 3 identidades. Veamos si entran aquí. A ver, voy a poner aquí. La secante del ángulo, ¿no?, es igual a 1 sobre coseno. Es decir, el coseno del ángulo es igual a 1 sobre secante. O lo que es lo mismo, secante por coseno es igual a 1. La secante es 1 sobre coseno. La secante es 1 sobre coseno. Supongamos de 60 grados. La secante es 1 sobre coseno, es decir, 1 dividido para 1/2. Extremos con extremos, medios con medios de esto. Es decir, doy la vuelta a este y ya tengo secante. ¿Cuánto sería la secante de 30 grados? Dándole la vuelta a esto, 2 sobre raíz de 3.
Y la secante de 210. Menos 2 sobre raíz de 3. Y la cosecante. La cosecante era R sobre Y. O sea, 1 sobre Y. Es decir, 1 sobre el seno del ángulo. 1 sobre el seno del ángulo. Eso me permite escribir aquí algunas más, ¿no? Voy a poner solamente esta de aquí. Cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo. O sea, seno del ángulo es 1 sobre cosecante y seno por seno del ángulo por cosecante del ángulo es 1. Cosecante. ¿Qué es lo que tengo que dar la vuelta? Al seno. Busco seno, ¿no es cierto? La cosecante de 60 grados sería 2 sobre la raíz de 3. La cosecante de 210 grados sería menos raíz de 3 sobre 2. Si yo les pido que saquen la cosecante de 210 grados de aquí, no hay nada que les salga. ¿Qué tienen que hacer? Según esto, sacar, ¿no es cierto?, el seno de 210. ¿Cierto? A ver. ¿Cuál ¿No investigo? sería menos 2 A ver. en la cosecante? Ah, perdón, aquí hice mal, ¿no? Lo que hay que invertir es menos 1 sobre 2, es decir, este valor de aquí le puse mal. Era, o sería, o debería ser, menos 2. Estoy verificando eso, ¿no? Seno de 210 menos 1,5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Invertir. ¿Cómo invierto aquí? Aquí se invierte haciendo 1 sobre 1 dividido para lo que me haya salido, ¿no es cierto? Lo que me haya salido, menos 2. ¿Cómo harían secante de 210? Secante de 210 no puedo hacer, por lo tanto hago coseno de 210. Coseno de 210 le cojo y le invierto, es decir, 1 dividido para lo que me haya salido. Menos 1,154. Esto debería ser menos 1,154. Veamos si es cierto. Menos 2 dividido para, ¿cierto? Raíz de 3. Ahí está. Menos 1,150. Eso sería, chico. Entonces, esta sería la tarea 2 completa. Tendría que hacer todo esto y presentar como tarea la próxima clase. De tal manera que pueda estar yo seguro de que han juntado los conocimientos, ¿no? De aquí, ¿esto surgió de dónde? Esto surgió de ángulo plano. Esto estudiado aquí en el sistema de referencia, ¿no es cierto?, me dio hasta la clase de ayer material para trabajar. Ángulos. Me basé en la mitad de un equilátero y en el isósceles, ¿no? A, un medio de A y raíz de 3 sobre 2A. Este es A y esto era raíz de 2A. Sabiendo estos, he construido todos estos razonamientos suplementarios, complementarios, conjugados, y teniendo en cuenta todos esos conceptos, ya tengo. Fíjense, ¿no? Este es complementario de este. Estos dos son suplementarios. Estos dos son conjugados. Puedo ir relacionando, ¿no?,
cómo me dan senos, cosenos, tangentes, secantes de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Es decir, esto de aquí sería más o menos como la tabla pitagórica. Esa tabla pitagórica que hacen en el Excel. Aquí está 1, 2, 3, ¿no es cierto? Aquí está 1, 2, 3. 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, y así ya pueden ir llenando, ¿no es cierto? Entonces este de aquí ya será el 6, este será el 6. Más o menos así, o esa función debería cumplir. Y ustedes, sin necesidad de memorizar, ¿no? Basta con que sepan 30, 45 y 60, seno y coseno. Les bastaría saber seno y coseno de 30, 45 y 60, y con eso, mentalmente, si han comprendido, pueden extender a cualquier valor que yo les pueda dar. Eso tenemos que hacerlo, ¿no? Mentalmente. Para hacer la tabla, ustedes van a hacer así, escribiendo, y van a hacer constancia de lo que hicieron para hallar esto. No es solo la tabla, ¿no? Es qué he hecho para llenar la tabla. Fíjense aquí, todo lo que hemos hecho para llenar la tabla. Pero una vez que lo hacen una vez, lo que cuenta es la tabla, pero no la tabla física, sino la tabla que está en el cerebro. Basta con que esto se mete en la mente y a todito esto se extiende y ustedes tienen todos estos datos que son fundamentales, ¿no? Para establecer las bases de la trigonometría. En realidad solo estamos haciendo eso, ¿no? Este primer capítulo es solo bases. Eso sería, chico. Entonces, Profe, sí, ¿puede ayudar con el tangente de 90? ya. Tendrán en cuenta esto del tangente de 90, es interesante, ¿no? Voy a hacerle aquí. O sea, el problema del tangente de 90 es que es muy sencillo. Y cuando una cosa es demasiado sencilla, nos genera peores confusiones que las difíciles, porque se esconden los resultados, ¿no? A ver, verán, aquí estaría 0 grados. 0 grados facilito, ¿no? Seno 0, coseno todo, coseno 1. Cuando vienen acá, también es fácil porque tienen seno 1, 90, ¿no? Y coseno, si se dan cuenta, le proyectan el coseno, no hay nada, entonces es coseno de 90, 0. Pero ¿qué le pasa a la tangente? La tangente de 90, uno dice seno 1 sobre coseno 0. ¿Cuánto vale 1 sobre 0? Infinito. La tangente de 90 es infinita. La inclinación de esta recta es total, es infinita. Así de fácil. ¿Sí? ¿Le ayudó? Sí, profe, sí. Ya. Gracias. Profe, ¿Sí? entonces en la tarea podemos representar los ejercicios de los ángulos, ya sea por ángulos planos, por plano cartesiano, por círculo trigonométrico. Y yo preferiría que la tarea la presenten por círculo trigonométrico, porque es larga. Y por círculo trigonométrico va saliendo fácil. Una vez que tienen con círculo trigonométrico, solamente es una operación y ponen, máximo 2. Si se ponen a hacer esto por las 3 que hemos visto, pucha, eso no van a llegar. Más bien, digamos que lo que hemos hecho es irle evolucionando para que a través de esto tener una herramienta sencilla para llenar esto. Entonces, usen la herramienta sencilla. Además de que es suficiente. No porque usen lo otro van a aprender más. Más bien aquí aprenden.
Si me pregunta, yo lo hiciera solo con círculo trigonométrico. Ya, profe, gracias. Listo. Profe, ¿Sí? la tarea hacemos con los datos que usted ahí puso o hacemos con más ángulos. Con todos los ángulos que proceden de la completa. A ver, ¿cuáles serían? 30, 45, 60, 90, 120, ¿cierto? Más bien, si gustan, les pongo aquí. Ayer ya les dije eso, pero les voy a repetir aquí si hay alguna duda. A ver, los ángulos serían 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225. A ver, aquí sería 240, 270, 300, 315, 330 y 360. Fíjense que el conjugado de 0 es 360. De esos ángulos, ya solamente de eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces.